Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, dirán de él: aquí tiene al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica: aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada del modo como enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso, en esta palabra, el Señor Jesús viene a hablarnos a ti y a mí. Viene a darnos una palabra de vida. Viene a darnos palabra de vida para que tu vida y mi vida sean llevadas en las manos amorosas del Padre. Esta palabra, que es el pan que nos alimenta, la luz que ilumina nuestros caminos y el fuego que viene a llenarnos de amor y de energía en este día maravilloso, el Señor nos regala una feliz noticia, hermanos. Y es cuando nos dice en el versículo 21, cuando dice Jesús: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de mi Padre de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús en este día nos da esta feliz noticia, nos recuerda que no por el simple hecho de decirle Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. Ese reino que Dios no tiene preparado para ti y para mí. No, nos dice que más entrarán en este reino de los cielos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo nosotros podemos discernir cuál es la voluntad de nuestro Padre? Pues mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 28-22, nos dice, cuando nosotros decimos Padre nuestro, en la oración del Padre nuestro, en esa oración hermosa que nos enseñó Jesús, decimos: hágase tu voluntad. Pues en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos descubrir cuál es la voluntad del Padre. Y dice aquí en el numeral 28-22, dice: la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto nos los recuerda en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4.
Qué hermoso saber, hermano, que la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo es que tú y yo nos salvemos y que lleguemos a descubrir la verdad plena. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene un plan de salvación para ti y para mí. Y esta es la voluntad de que queramos entrar, es decir, tenemos que pedirle a Jesús que venga en nuestra ayuda para nosotros poder cumplir esta voluntad. Esta voluntad del Padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino más bien que nosotros lleguemos a alcanzar la vida eterna. Pero para esto hay un plan de salvación. Y este plan de salvación viene nuestro Señor Jesucristo a ayudarnos, pues tú y yo solos no podemos cumplir con la voluntad del Padre. No podemos hacer lo que Dios le agrada. Solo Jesús ha podido hacer siempre lo que Dios le agrada. Por eso, en este día debemos de pedirle a Jesús que venga en nuestra ayuda para nosotros poder cumplir esa voluntad del Padre. Dejar que el Padre lleve en sus manos amorosas nuestra vida y la vida de nuestras familias. Porque ¿sabes qué? Que sus proyectos son mejores que los nuestros, lo dice en Isaías, capítulo 54, versículos 9, dice, mis proyectos son mejores que los tuyos. Y es así, hermanos. Debemos entrar en aceptar y en cumplir, a pedirle a Jesús que venga a ayudarnos a cumplir esa voluntad del Padre. También nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 28-24, dice, en Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente de una vez por todas. Jesús, al entrar en el mundo, dijo, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, en el momento que Jesús se hace hombre, Él ha querido siempre hacer la voluntad del Padre. Y lo recuerda en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice, he aquí que he venido, oh Padre, para hacer tu voluntad. Pero también dice en Juan capítulo 8, versículo 9, dice que Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Y esto le permitía que el Padre permaneciera siempre en Él. Pero qué hermoso saber, hermanos, que con Jesús podemos cumplir esta voluntad. Podemos dejar que Él se cumpla en nosotros y en nuestras familias el plan de salvación que tiene Dios para ti y para mí. Pues mira, Jesús mismo, antes de ser crucificados en la oración del huerto de Getsemaní, dice en Lucas capítulo 22, dice que Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y este hágase lo aprende de nuestra Madre María. De nuestra Madre María, que también al ser anunciado por el ángel ha dicho, hágase tu voluntad. Esa es la palabra hermosa en la que descansamos tú y yo en este día, en el que decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ¿sabes qué? Que cuando dejamos que Dios haga su voluntad en tu vida y en mi vida y en los tuyos, entramos a la morada de la paz. Pero hay otra feliz noticia en este evangelio hermoso, y es cuando Jesús nos recuerda, si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, diría él, aquí un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, el Señor Jesús nos invita en este día a practicar, a poner por obra sus palabras. Estas palabras hermosas que nos anuncian el Evangelio. Y ¿sabes qué? Que cuando ponemos por práctica estas palabras que Jesús nos anuncia cada día, entonces podemos edificar nuestra fe en la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Que cuando edificamos nuestras vidas en esta palabra y estas palabras permanecen en nosotros, entonces Jesús también permanece en nosotros y viene a darnos vida y vida en abundancia. Así que yo te invito en este día que tenga un tiempo de encuentro en oración con nuestro Padre Dios. Él tiene grandes promesas para ti y ¿sabes qué? Él te habla a través de su palabra. Él te habla y te explica cuál es la voluntad que Él quiere en tu vida y en mi vida y también en nuestras familias. Pues lo dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 7, dice, bendito el hombre que pone toda su confianza en el Señor. Será como ese árbol planteado a la orilla del río. Cuando las olas están fuertes, este se mantiene frondoso y en la sequedad sigue dando frutos. Es decir, que el Señor nos invita en este día a confiar total y plenamente en Él.
y agarrarnos de las manos de ese Jesús amoroso que ha venido a cumplir el plan de salvación que Dios tiene contigo y conmigo y con nuestras familias. Esa es la feliz noticia, pues no estamos solos, estamos agarrados y encaminados y guiados por Jesús, que es el que nos viene a decir: entra en la morada de la paz, ven que yo te ayudo y te encamino a ti y a los tuyos. Así que te deseo que en este día pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. La paz. Pero recuerda, sé feliz, pero también trata de hacer feliz a los demás. Bendiciones. Familias Unidas, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.